Bienvenidos a este episodio número 9. Bueno, este episodio te cuento que vino atrasado. No sé si te enteraste, en la pestaña comunidad vino atrasadito. Tuvimos un problema en el disco de la computadora que nos quemó. Perdimos parte de la introducción, parte de lo que habíamos hecho el día 3 o 4. Pero habíamos hecho una limpieza de fondo. Habíamos tirado pH, habíamos bajado el pH, colocado la pastilla. Bueno, ciertas cositas más habíamos hecho en ese momento. Por eso este episodio se estiró 3 o 4 días más, y aparte un día y medio, casi 2 días me llevó ponerme al tanto del tema de lo que es las cosas, bajar el programa de vuelta, bajar todos los sonidos, los packs de todo el tema, todo lo que es la edición de video, recuperar parte de la intro del canal y bueno, ciertas cositas de bajones anímicos un poco, debido a que uno cuando recién arranca realmente lo hace con ganas, con todas las ganas del mundo, y resulta que te viene algo así en la cual tenés que prácticamente gastar más de $100 precisamente, lo que es volver a comprar el disco, o comprar otro disco más para que no te vuelva a pasar esto, que nadie está exento, no sé por qué, no me estaba guardando las cosas. Te cuento esto más o menos para que tengas una idea del por qué el atraso de este episodio. Así que bueno, no te olvides de suscribirte, no te olvides de dejar un buen like a este video. Te dejo por acá arriba el sorteo que estamos haciendo por el ionizador solar. Recordá que el suscribirte en el canal es totalmente gratuito y vas a ver otro cosito al costado que dice unirse. Bueno, ese justamente es para la persona que quiera aportar o ayudar algo en el canal, una membresía mensual, y vamos a tener el día de mañana, vamos a tener un botón de super gracias, que ahí, bueno, la persona que quiera donar, bienvenido sea, o si no, mensualmente, el botón de unirse acá al costadito. A los canales chicos, medianos o grandes, nos ayuda a que le des un like, la manito para arriba, que dejes un comentario, eso nos ayuda muchísimo a seguir siendo cada vez una hermosa comunidad. Nuestro grupo de Telegram, que nos estamos uniendo cada vez más, y ahí son preguntas más específicas en la cual cualquiera puede llegar a entrar y vamos a tener contacto directo. Ya sabes el porqué justamente del atraso del episodio, y empezamos con los días normales en este episodio, así que vamos. Bueno, hoy 9 del 11, 1:56 de la tarde, vamos a hacer una medición rápida después de todos los inconvenientes que tuvimos en esta semana. $7.2, ¿sí? Y nuestro cloro está alto, está en 1,5. Lo que vamos a hacer, vamos a medir con las tiritas reactivas y vamos a ver si realmente tenemos el cloro en esas cantidades y el pH en esas cantidades, para saber si realmente tenemos cloraminas o no. Hacemos una medición rápida. Bueno, efectivamente nos marca un cloro de 3, como nos está tirando ahí, estamos perfecto. Un pH de 7.2, estamos perfecto. Una alcalinidad de 80 a 40, estamos relativamente baja la alcalinidad, pero está perfecto. Y un estabilizante entre 30 y 50, estamos perfectos. Ya que esto nos está marcando perfecto y esto también, y no tenemos cloraminas, vamos a sacar un ratito la pastilla que tenemos adentro. Mira, te muestro una de las cosas que perdí en el tema de lo que es el video y mi disco duro, mi disco rígido de la PC, es esta modificación que yo había hecho para mi skimmer. Una botellita, se comió bastante, evidentemente tendría que buscarle la vuelta para que me lo consuma menos, así que voy a tener que, tiene un agujerito por acá, no sé si lo alcanzas a ver, y otro agujerito por acá. La vamos a sacar y vamos a dejar que nuestro cloro baje. En el capítulo ionizador ya te mostré exactamente cómo se limpia. Esto es muy simple, se saca la tuerquita plástica. Si lo manipulás con las manos se te va a manchar las manos, pero tenés que lavarte medio rápido. Ahí lo tenemos bien sucio. Dejamos esto por acá, dejamos esto por aquí abajo, y bueno, como verás, primero yo hago esto, sí, para que me ingrese dentro de la pileta. ¿Ves cómo es? Para no tirarlo yo lo ingreso en la pileta, porque es todo cobre, así que no hay ningún problema. Y después a limpiarlo.
desgastada. Lo único que me puede llegar a quedar abajo ahora son los pedazos de metales, ¿sí? Los pedazos de metales me quedaron abajo en la pileta, pero ahora con el barrefondo que le vamos a hacer, que vamos a tener una pequeña ayuda, que no lo voy a hacer yo. Si quieren meterse a la pileta, bueno, van a tener que pasar el barrefondo. El precio. Y encima se van a hacer famosos porque van a salir en la tele. Ahora vamos a limpiar el espiral, que es justamente, nosotros le llamamos resorte, pero no es más que esto. Realmente actúa como resistencia. Limpiamos el ionizador y lo volvemos a armar. Es muy simple. Primero la barrita. No lo ajustamos tanto. Ahí nomás. Colocamos la resistencia. Ahí está en su lugar. Tengan mucho cuidado porque plástico con metal, ya lo repetí una vez en el video del ionizador, no es que me gusta mucho que digamos. Nos vamos a lavar las manos y ya venimos. Manitos limpias. Bueno, ahora sí, te voy a mostrar donde yo lo lavé. Esta es la suciedad que yo te explicaba. Todo ahí en el fondo, todos esos pedazos del propio ionizador. La barrita de cobre, está mi manito. Está un poquito transparente el agua. Así que ahora le vamos a pasar el barrefondo, es nada. Así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a preparar el ionizador, lo vamos a poner en su posición, vamos a preparar la bomba, vamos a pasar el barrefondo y vamos a ver cuál de las dos personas, el chiquitito o el más grande, es el que le toca limpiar el fondo de la pileta con el barrefondo. Así que va a haber un integrante nuevo. Armamos el barrefondo, que también tuve otro problemita. Esta semana fue complicadísima para mí. El disco duro de la PC, perdí información. El barrefondo, ya pedí el accesorio para poder solucionarlo, así que el barrefondo esta vez va a estar a media, pero se puede utilizar. Y vamos a hacer una pequeña limpieza de barrefondo sin pastilla. Vamos arriba, vamos a ver a quién le toca, al chiquito o al grande. ¿Vos qué decís? ¿Le toca al chiquito o le toca al grande? Te dejo, escribí en los comentarios a quién le toca para vos, el chiquito o el grande. Dale, ¿el más grande o el más chiquito? Dale, vamos arriba. Vamos a hacer un retrolavado de la bomba, como ya saben siempre. Antes de cambiar de posición, apagamos la bomba, luego cambiamos. Así que va entre cambio y cambio, van a ver cuando sale el agua y vamos a hacerlo en paso acelerado. Vamos a retrolavar, encendemos la bomba. Bueno, ahora sí. Ponemos a enjuagar, encendemos de vuelta la bomba, vamos a ver un poco de suciedad, se termina rápido y luego hacemos el filtrado común. Buenos días, hoy 12 de noviembre a las 10 menos 10 de la mañana. Vamos a hacer un kit de medición, vamos a analizar nuestra agua. Vamos por el cloro primero. Está todo perfecto. Lo pongo al aire libre, así, arribita.
Buenas, buenas. 15 de noviembre a las 12:15 del mediodía. Vamos a hacer una medición de pH y de cloro. Ayer y antes de ayer hubo una lluvia y cayó 200 milímetros. Le damos la gracia porque me llenó la pileta. Me llenó la pileta. Así que vamos a medirlo. Bueno, el cloro está un poquito pasado. No es tanto tampoco. Vamos a bajar el pH. Así que lo vamos a hacer, muy poquito le vamos a tirar. Le vamos a tirar 150, 200 gramos. Sobre todo para sacar ese cloro un poquito feo que está. Que siempre es bueno bajarlo cuando estás usando pastillas. Y un poquito más. Por ahí. Bueno, ahora nos vamos a ir arriba. Vamos a hacer un barrefondo. Vamos a hacerlo en paso acelerado y vamos arriba. Vamos. Vamos a aprovecharlas. Me quedan 3 nada más. Igualmente últimamente no estaba midiendo porque están vencidas. El 5 del 9 del 2020 vencieron. Y me quedan 3. Ahí. Ahí está. Está la gotita arriba. Bueno, ahí lo tenemos que dejar. Esperar 14 segundos. Mientras esperamos los resultados, te voy a contar. Recién estoy acá preparando todo para hacer justamente terminar estas tiritas reactivas. Veo una sombra, un pájaro por acá. Grande. Dije, un cuervo me viene a buscar. Cuando miro para arriba, un tucancito. Me pasó bien por acá cerca. Lamentablemente no lo pude grabar. Casi siempre andan en pareja. Este tiempo del año empiezan a aparecer. Así que si en algún momento los encuentro por ahí, los voy a grabar para mostrártelo. Bueno, mira, están por acá 0,9 más o menos. No llega a 11, a 1,11, 1,10 y mucho menos acá. 0,9 está perfecto. Vamos a seguir dejándolo. Vamos a ver ese cloro. Tendría que haber bajado algo. Bueno, el pH está en 7,2. El cloro está al mínimo del todo. Así que va a venir bárbaro. Vamos a dejar la pastillita puesta, ¿sí? Perfecto, perfecto. Así llegamos al final de este episodio número 9. Espero, se hizo un poquito largo. Debido a que, bueno, si tenemos que pasar 2 veces barrefondo, la segunda vez que la paso o más rápida. O una medición, por ejemplo, la que hicimos recién última, que la hicimos hace 1 hora y media. Como ya habíamos hecho una medición anterior, que fue hace un par de días atrás, hace 3 o 4 días. Obviamente te la voy a recortar más y no te la voy a explicar tanto, no te la voy a demostrar tanto, porque se entiende que ya la viste al principio. Así que dale un buen like a este video, un buen comentario, suscríbete, de los buenos, y podés encontrarte con una lista de reproducción donde están todos combinados, todos los videos juntos, y de este lado un video específico. Te espero en el próximo video, que es el episodio número 10, y vamos a ver si esta semana arreglamos nuestra pile. Vamos a hacer un video con respecto a eso, de cómo reparar las piletas de lona. Como te repetí, acá abajo en el redondito, suscríbete. Y acá, un video para vos. Chau. Nos vemos en la próxima.